Hola, tengan muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de esta asignatura en esta última semana, que es la semana 20, la semana en la cual vamos a realizar en la segunda sesión presencial, que es el día miércoles a las 2:30 de la tarde, el examen parcial en la misma aula que hemos venido trabajando. Vamos ahora, como siempre, a permitir que si ustedes tienen algunas preguntas, las puedan formular. Y así, en base a las preguntas o inquietudes que ustedes tengan, poder aprovechar también esta sesión. Así que, si tienen alguna pregunta por ahí, la pueden hacer en relación, obviamente, con la temática que hemos estado analizando, que es la ley del ejercicio notarial, de la jurisdicción voluntaria y de otras diligencias. Si tienen preguntas, con gusto, pueden formularlas. Déjenme mientras tanto ver qué tenemos por aquí. Vamos a ver si podemos empezar a subir. Les repito, esta es una muy buena ocasión para resolver cualquier inquietud, cualquier duda que ustedes puedan tener en relación con la temática de la última semana, o mejor dicho, del bloque de aprendizaje número 3, que como ustedes saben es la ley del ejercicio notarial, de la jurisdicción voluntaria y de otras diligencias, nuestro tema de estudio. Oh. Bueno, si no tienen preguntas, vamos a tomar unos minutos para hacer un repaso de la ley del ejercicio notarial. Y para ello voy a compartir con ustedes mi pantalla para poderles mostrar la ley del ejercicio notarial que tengo precisamente aquí en mi lector de archivos PDF. Bueno, vamos a repasar los primeros artículos para que ustedes tengan una idea más completa de cómo es que se desarrollan las diligencias de jurisdicción voluntaria en sede notarial. Vamos a ver, tengan presente que no todas las cuestiones de jurisdicción voluntaria son las que se realizan ante un notario, sino solamente aquellas diligencias que de manera expresa y puntual se mencionan en esta ley, aunque podrían haber algunas otras diligencias en otro tipo de leyes. Por ejemplo, en el Código Procesal Civil y Mercantil aparece la posibilidad de un emplazamiento realizado por notario. Vamos a ver si podemos encontrar el artículo que menciona esa posibilidad. Vamos a ver, notario. Aquí está. En el artículo 175 del Código Procesal Civil y Mercantil aparece la posibilidad de que las resoluciones judiciales se puedan comunicar mediante notario. Ese notario es designado al juez por la parte interesada y ella es la que le va a pagar lo que el notario pueda cobrar. Entonces, este sería en el artículo 175 como un ejemplo de una diligencia adicional. Ah, quiero ver también.
Wow. También en el artículo 221 aparece la posibilidad de que un notario pueda asistir a un magistrado que, vamos a ver, cuando un magistrado que asistió a la audiencia en su integridad no pudiera concurrir a la deliberación y votación por circunstancia justificada que le imposibilite para ello, enviará su voto por escrito, justificado y firmado, siempre que haya podido disponer de la información necesaria. Si la imposibilidad fuera tal que le impide escribir, se asistirá de notario. Qué interesante. No me había percatado de esta posibilidad, pero en el artículo 221 también vemos otra, ¿por qué no decirlo?, actuación notarial confiada a un notario, como un ejemplo adicional al 175 del mismo código de lo que dice aquí, sin perjuicio de las actuaciones notariales que determinan otras leyes. Ahora, el ir ante notario es algo optativo, es decir, todas las diligencias que un notario puede hacer gracias a esta ley o a otras leyes especiales, también las puede hacer un juez. De hecho, es al juez a quien le corresponde hacerlas. Y si se pueden hacer también ante notario, es como una especie de facilidad, llamémosle así, que se le da a las personas para que, eso sí, previo contrato de prestación de servicios profesionales, se redacte o no, pero sí se da, ese contrato se da, aunque sea verbal. Pero es obvio que el notario lo que hace es prestar un servicio profesional a aquella persona que lo necesite. Entonces, el notario, repito, es como un auxiliar de la Administración de Justicia, es un delegado del Estado que da fe y al cual se le han confiado algunas diligencias de jurisdicción voluntaria. No todas, sino algunas. Pero el juez perfectamente puede hacer también cualquiera de las diligencias de jurisdicción voluntaria que le han sido confiadas a los notarios. Ah, eso sí, la persona que va a ir ante notario tiene que hacerlo por sí, de manera directa y personal o por medio de un apoderado especial, pudiendo también ser un apoderado general con cláusula especial, que en el fondo es casi lo mismo, ¿no? Seguiría siendo un apoderado especial, aunque su poder fuera general, pero la cláusula especial lo convierte en ese sentido en un apoderado tanto general como especial. Ahora, el poder es especial cuando se da para un negocio determinado. Al decir determinado, significa que se tendría que especificar en qué consiste el asunto. Por ejemplo, en mi opinión, no estaría legitimado para intervenir si la cláusula especial dijera, por ejemplo, lo faculta para que en su nombre y representación pueda comparecer ante notario y realizar en esa sede cualquiera de las diligencias de jurisdicción voluntaria que se confían a los notarios en la ley de la materia o en cualquier otra ley. O sea, es una cláusula que suena a ser especial, suena, parece ser especial, por la forma en que está redactada. Especialmente faculta a su apoderado para que en su nombre y representación y como si él mismo lo hiciera, comparezca ante cualquier notario de la República a realizar cualquiera de las diligencias de jurisdicción voluntaria confiadas a los notarios. Oigan, eso no es una cláusula especial que, en mi opinión, justifique o legitime a una persona para comparecer en nombre de otra. Para que en realidad sea una cláusula especial,
o un poder especial, tendría que decir, lo faculta para comparecer ante notario de la República a otorgar en nombre y representación del compareciente diligencias de aceptación de la herencia que al fallecer dejó el papá o la mamá del apoderado señor fulano de tal, fallecido en tal lugar, tal fecha, lo que hará de manera expresa y con beneficio de inventario en calidad de hijo. Esa es una cláusula especial, pero no una en donde con un atarrayazo se pretenda mencionar todas y cada una de las diligencias de ejecución voluntaria confiadas a los notarios. Eso es demasiado general, en mi opinión, y no sería una cláusula especial. Ahora, ¿cuál es la relevancia de esto que les acabo de decir? Miren, algunas de esas diligencias de jurisdicción voluntaria podrían ser objeto de impugnación. Algunas de esas diligencias podrían causar alguna especie de daño o perjuicio en alguien que, por vía de ejemplo, no fue tomado en cuenta dentro de esas diligencias, por ejemplo. Y de cualquier cosa, fíjense bien, podría agarrarse un buen abogado para lograr que efectivamente esas diligencias se declaren nulas, se impugnen. Y yo creo, aunque no he visto ningún caso todavía, pero me parece que una cláusula redactada en esos términos y que con una cláusula como esa alguien inicie unas diligencias, yo creo que podría lograrse la nulidad, porque, repito, no tiene, en mi opinión, la naturaleza, la esencia de ser una cláusula especial. Para que sea especial, repito, tendría que mencionarse el tipo concreto de diligencia de jurisdicción voluntaria que el apoderado va a otorgar, con detalles que permitan individualizar esa diligencia y no de una manera así genérica o de un atarrayazo. Eso es como, y se lo voy a mencionar porque ustedes van a ser notarios dentro de poco tiempo, se lo voy a mencionar de una vez. Eso es como que llegue una persona a vender un inmueble o a hipotecar un inmueble en representación de otra y le presente un poder que diga poder especial. Y cuando usted lo lee, dice, especialmente el poderdante faculta a su apoderado para que pueda vender o hipotecar cualquiera de los bienes que en el registro de la propiedad estén inscritos a favor del poderdante. Fíjense bien, lo faculta especialmente para que en su nombre y representación, y como si él mismo lo hiciera, pueda vender o hipotecar cualquier bien que pertenezca al poderdante y que esté inscrito a su nombre en el registro correspondiente. Mire, si usted como notario, utilizando ese poder, autoriza una venta o una hipoteca, estaría cometiendo un error gravísimo, porque a pesar de esa redacción, a pesar de que dice que es poder especial y que lo faculta especialmente para vender o hipotecar cualquier bien que sea del poder dante, eso no es una cláusula especial que legitime a ese apoderado para vender o para hipotecar, ya que el poder para vender o hipotecar debe en verdad ser especial. Y lo que le da la calidad de ser un poder especial es que se determine el bien que será objeto de ese acto jurídico. Y esa determinación implica indicar con, tal vez no con lujo de detalles, pero sí de manera suficiente cuál es el bien que se va a vender y cuál es el bien que se va a hipotecar. Incluso la facultad para vender no implica la de hipotecar, ni la facultad de hipotecar implica la de vender. Tiene que aclararse si lo va a vender o si lo va a hipotecar.
pero no puede decir vender o hipotecar. Eso es demasiado ambiguo y por ambiguo no cumple con el requisito de ser una cláusula o un poder especial. Así que mucho cuidado con los poderes especiales que podrían andar por ahí rodando, como por Li- ejemplo lo faculta especialmente para que pueda conciliar. Momento, para que pueda conciliar, pero ¿en cuál procedimiento? ¿Para conciliar con quién? O sea, yo cuestiono que esas menciones que se hacen en algunos poderes, cuestiono que tengan el carácter de ser cláusulas especiales. No me parece que sean cláusulas especiales, más bien son como intentos de facultar especialmente a un apoderado. Bueno, esto otro, miren, yo nunca me voy a cansar de enfatizarlo, especialmente porque eh, un notario, llamémosle ingenuo, primerizo, principiante, novato, un notario que comienza, podría incurrir en una especie de, digamos, tal vez no una complicidad manifiesta, pero sí una ayuda necesaria para alguien que está queriendo cometer un fraude, que está queriendo aprovecharse de una coyuntura y sacar ventaja económica en detrimento de otras personas. Es decir, hay que tener mucho cuidado en el ejercicio del notariado para no ser víctima de un engaño, eh, para no ser una herramienta o un instrumento en manos de una persona que no tiene escrúpulos para engañar o para defraudar los intereses legítimos de otras personas. Entonces, y menos si usted ya sabe, porque si usted ya sabe, yo creo que hasta penalmente deberían procesarlo. Si usted sabe lo que está sucediendo. Por ejemplo, mire, llega un fulano a su despacho notarial y le dice, señor notario, quiero aceptar la herencia que dejó mi papá. No, está bien, con mucho gusto. Por favor, muéstreme la certificación de la partida de defunción de su papá. Sí, cómo no, aquí está. Y también muéstreme la de nacimiento de usted. Oh, sí, aquí la ando también. Ok, ha aprobado con esa partida de defunción la muerte del causante y con la de nacimiento de él su filiación, que tiene derecho como hijo. Ok. Mire, usted tiene que preguntarle a esas personas si los abuelos de él, que son los padres del papá, están vivos, por ejemplo. Y si lo estuvieran, tendrían que ser citados, tendrían que ser mencionados con nombre y apellido y las direcciones donde ellos residen para el efecto de ser citados. ¿Y para qué se les va a citar? Fácil, para que manifiesten si aceptan o si repudian esa herencia. Pero, pregunto, ¿están compareciendo ellos ante sus oficios, los padres del difunto? O quizás no, quizás no. Ok, luego averigüen si la mamá de ese fulano que está frente a ustedes también está, digamos, disponible o viva o en algún lugar, porque ella, como cónyuge sobreviviente, también tendría derecho, tanto como el mismo que tiene ahí enfrente a usted. Luego, averigüe si hay otros hermanos o hermanas de esa persona. Y una vez que usted haga esa averiguación a través de preguntas adecuadamente formuladas, entonces usted puede proceder. Pero si usted descubre que los interesados son varios, porque el causante no solamente le sobrevive ese hijo que está allí frente a usted, sino que hay otros más, otros hijos o hijas, o el cónyuge, o los padres, entonces estamos en presencia de una situación en la que los interesados son varios. Y de acuerdo con este artículo,
si fueren varios los interesados, será necesario. O sea, no nos dice que sería bueno o es recomendable o sería fantástico. No, será necesario el consentimiento unánime de ellos para iniciar o continuar. En el caso de que ya estuviera iniciado y se descubre la existencia de otros, es necesario el consentimiento unánime para poder continuar. En ese caso, el trámite notarial. En otras palabras, no es necesario que haya oposición de alguno de ellos para que el notario se abstenga de seguir conociendo. No, basta con que no se cuente con el consentimiento unánime de todos ellos cuando los interesados son varios, para que el notario no conozca de esas diligencias. Eh, bueno, pónganle mucha atención a ese detalle porque otra vez, si esas diligencias causan un perjuicio patrimonial a otras personas, ¿no les parece que esas otras personas tienen derecho a impugnar lo actuado en sede notarial? Yo creo que sí. Tienen derecho a cuestionar lo que se hizo sin su consentimiento, sin su conocimiento, a sus espaldas. Ahora, es posible que usted como notario no tenga vela en ese entierro, no tenga nada que ver con ese fraude, pero es posible que sí, ya sea porque sabía o porque debió saber. ¿Y cómo es eso que debió saber? Fácil, cuestionando, preguntando, poniendo en duda, manejando a la defensiva, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Es decir, usted tiene que preguntar inquisitivamente a esa persona si existen o no otras personas con derecho a esa misma herencia. Miren, a veces de los documentos mismos que la persona le está mostrando, consta la existencia de otras personas con derecho a la herencia, como por ejemplo que en una partida de defunción diga que el difunto era casado, por ejemplo, era casado. Otro ejemplo, dio los datos para esta partida el señor fulano o la señora fulana de tal, quien manifiesta ser hijo del difunto. Y no es la persona que tiene usted enfrente. Entonces hay otro hijo, el que fue y dio los datos para la partida de función. Entonces hay que ser un poco astuto y perspicaz en ese sentido y tratar de obtener la información que necesitemos para no incurrir en una violación a este requerimiento de que al ser varios los interesados, todos ellos den su consentimiento. Bueno, obviamente cuando hay oposición, el notario debe abstenerse de seguir adelante y remitir lo que ha hecho al tribunal competente dentro de 8 días hábiles, debiendo notificar a los interesados esa situación. Si alguno de los interesados, por otra parte, fuere persona natural incapaz. Miren, aquí tenemos una tendencia moderna de lo que se ha denominado capacidad progresiva. Tiene mucho sentido. Yo no lo voy a discutir de que cuando una persona cumple 18 años de edad, el día en que los cumple o el día después, no ocurre un milagro. No ocurre ya solo porque cumplió 18 años un cambio en su mentalidad, en su forma de ser, en su forma de pensar, en su forma de percibir el mundo. No, sigue siendo la misma persona. De tal suerte que, en realidad, ese tema de la capacidad vinculado con la edad física o fisiológica o biológica de un individuo no es más que eh, un mal necesario.
una presunción de derecho porque no hay otro recurso, no hay otra alternativa. El legislador se decantó por una presunción de derecho, según la cual basta con cumplir los 18 años de edad para presumir que la persona ya es legalmente capaz. Y para presumirlo de derecho, pues en el sentido de que con solo que tenga cumplida esa edad, ya es capaz. 18 años. Aunque esa persona se comporte como un niño chiquito. aunque, aunque su mente sea la de un cipote de 12 o 13 años de edad. Y por otro lado, podríamos encontrarnos con un joven de unos 15 o 16, lo suficientemente maduro como para entender lo que hace o lo que deja de hacer. Y que podría, desde la óptica estrictamente legal, ser considerado como capaz. Repito, a pesar de que tiene 16 o 15 años de edad. En otras palabras, la capacidad en cuanto a raciocinio, en cuanto a entendimiento, madurez, en realidad no depende de la edad propiamente dicha, sino más bien de la manera en que esa persona ha desarrollado su propia existencia, su propia vida y tiene mucha razón aquellos teóricos que dicen que la capacidad es progresiva y que no va a ser la misma en todas las personas, ya que eso depende, y tienen razón, de múltiples factores, de demasiados factores que se combinan para llegar a concluir. Pero ¿cómo vamos a estar analizando cada individuo que se va acercando a la adolescencia o va saliendo de ella como para determinar si es o no capaz? Entonces, ante esa imposibilidad, repito, el legislador se ha decantado por una presunción de derecho. Tiene 18, ya es capaz. No los tiene, es incapaz. Así de sencillo. La incapacidad, como ustedes bien lo saben ya, puede ser absoluta o puede ser relativa. Son incapaces absolutos los impúberes. Son incapaces relativos los menores adultos, es decir, los que han dejado de ser impúberes, pero que todavía no alcanzan la mayoría de edad. También son incapaces aquellas personas naturales que, teniendo más de 18 años de edad, se les declara incapaces por enfermedad mental o por ser sordos que no pueden darse a entender de manera indudable. Esas personas naturales también adolecen de incapacidad siempre y cuando se les haya declarado como tales, ya que si no se les ha declarado incapaces, sus actos son válidos, pero están sujetos, digámoslo así, a una demanda de nulidad para iniciar un proceso en el cual se pueda demostrar o probar satisfactoriamente que en el momento en que ejecutó el acto, la persona no estaba en el pleno uso de sus facultades mentales o que no podía darse a entender de manera indudable. Entonces, quizás valga la pena, ya que estamos hablando de personas naturales incapaces, remitirnos al código de familia. Yo creo que ustedes son lo suficientemente estudiosos para... Aquí está. En el código de familia hay un artículo 295. Es uno de esos artículos, llamémosle famosos, de conocimiento obligado para todo abogado y notario, ¿verdad? Ya que de su contenido podemos auxiliarnos para evitar algún tipo de problema profesional. Ah, Lick, yo tengo una duda con dígame, respecto al artículo 2. dígame, le escucho. ¿Me escucha? Sí, le escucho perfecto.
Ese prácticamente establece que el interesado podrá promover las diligencias notariales por sí mismo, ¿verdad? O por medio de apoderado especial o general con cláusula especial. Sí. Entonces, mi pregunta es, o sea, ¿debe darse esta disposición en el sentido de que se excluye la comparecencia por medio de representantes legales? Como, por ejemplo, como los padres respecto de sus hijos menores de edad. Excelente pregunta, muy buena pregunta. En principio, el mismo artículo 2 nos está indicando, en principio, que si alguno de los interesados es persona natural incapaz, no se podrá optar por el procedimiento ante notario. Como quien dice, esos representantes legales de que usted habla, que lo son de sus hijos menores de edad o como tutores de sus hijos mayores de edad que han sido declarados incapaces, en principio no pueden seguir ante notario ninguna de las diligencias de jurisdicción voluntaria, en principio, es decir, por regla general, lo que significa que tienen que ir con un juez, tienen que ir necesariamente con un juez, salvo, y aquí viene la excepción, ya que en derecho no hay regla sin excepción, salvo los casos expresamente determinados en esta ley. Entonces, esta última frase que yo tengo marcada ahorita, la salvedad, la excepción, dice que hay casos expresamente determinados en los cuales sí podría una persona natural incapaz optar por el procedimiento ante notario por medio de sus representantes legales, porque eso es así. No es que la persona natural incapaz va a llegar por sí misma, sino por medio de sus representantes legales. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué razón en este mismo artículo 2 no se incluyó al representante legal? ¿Por qué razón en esta parte se menciona por sí o un apoderado especial o general, pero no menciona al representante legal en los casos en que sí procede? Bueno, podría ser, fíjense bien, porque en este artículo se inclinó por la regla general. Como quien dice, no voy a mencionar al representante legal porque el representante legal, salvo casos muy excepcionales, no puede venir ante un notario. Podría ser, podría ser. Sin embargo, otra explicación podría ser por omisión, porque al legislador se le olvidó incluir al representante legal como si lo hace, como si lo hace en otras normas. Por ejemplo, en el artículo 31, en el artículo 31, sí menciona al representante legal cuando dice, cuando una persona natural trate de establecer que es conocida con nombres o apellidos que no concuerdan con los asentados en su partida de nacimiento, dicha persona por sí, si es plenamente capaz. Por apoderado, si no puede comparecer por sí mismo. Por apoderado, otra vez, aunque aquí diga por apoderado, no significa que en este caso el apoderado no tiene que ser un apoderado especial o un apoderado general con cláusula especial. No, por apoderado debemos entenderlo integrado con lo que dice el artículo 2, en el sentido de que tiene que ser especial o general con cláusula especial. Y yo insisto, una cláusula lo suficientemente específica como para entender
que lo faculta para otorgar identidad personal e incluso mencionar los nombres y apellidos con los cuales es conocido, para que quede claro, para que quede bien amarrado la cláusula especial. Y sigue diciendo, o por medio de su representante legal. Entonces, las personas naturales, el representante legal que tienen las personas naturales son sus padres. Sus padres son los representantes legales, quienes ejercen esa representación de conzuno, es decir, al mismo tiempo, los dos, no solo uno, los dos, salvo los casos en que según la legislación de familia, uno solo de ellos tiene la representación legal. Entonces, en este artículo 31 sí se menciona la intervención de un representante legal, específicamente tratándose de una persona natural. Lo que significa, obviamente, que el artículo 31 vendría a ser uno de los casos de excepción de que habla el artículo 2. Cuando dice salvo, déjenme ver cómo corrijo esto. Sí, cuando dice salvo los casos expresamente determinados en esta ley. Uno de esos casos, entonces, es el artículo 31 que acabamos de comentar. Entonces, contestando puntualmente su pregunta, solo en los casos expresamente determinados en esta ley, un, digamos, representante legal podrá comparecer representando, valga la redundancia, a una persona natural incapaz. Pero por regla general, si alguno de los interesados es una persona natural incapaz, no se puede optar por el procedimiento ante notario. Y esa posiblemente sea la razón por la cual en este artículo 2 no se mencionó al representante legal, aunque pudo haber sido también por omisión, por descuido, por olvido, lo cual no es común en legisladores como los nuestros. En el caso de las personas jurídicas, nuevamente, las personas jurídicas podrán optar por el trámite notarial. Vamos a ver si podemos ampliar el tamaño de esto. Por medio de sus representantes o por apoderado especial. Otra vez, no quiere decir que un apoderado general con cláusula especial no pueda, en ese caso, actuar en representación de la sociedad. O sea, no nos vamos a cerrar y a decir, ah, no, como este apoderado es un apoderado general con cláusula especial, entonces no, porque el artículo en su último inciso, en su penúltimo inciso, dice por medio de sus representantes o por apoderado especial. No, tampoco vamos a llegar a ese extremo de rechazar a un apoderado general con cláusula especial, porque como les dije antes, en el fondo, el apoderado general con cláusula especial es un apoderado especial. O sea, la cláusula especial que lleva su poder lo convierte en cuanto a esa gestión en un apoderado especial. Entonces no nos vamos a poner a discutir y a decir, no, es que mira, ahí dice apoderado especial. Entonces tiene que ser un poder especial el que traiga, tratándose de una persona jurídica. No, si trae un poder general con cláusula especial, igual lo podemos admitir a trámite. Luego termina diciendo este artículo que en cualquier momento eh, se puede solicitar, ya sea al notario o al juez, la conversión de un trámite de notarial a judicial o de judicial a notarial. Podemos, repito, solicitar eso. Y lo que ya se hizo queda firme, queda válido, queda como bien hecho, debiéndose remitir lo actuado a quien corresponda, es decir, al juez o al notario, con noticia
con notificación de las partes de que se está convirtiendo la tramitación de notarial a judicial o de judicial a notarial. Eso no deja de ser también un poco interesante porque nos deja ver que en realidad el notario es un auxiliar de la administración de justicia y puede iniciar unas diligencias y en su momento remitirlas a un tribunal o incluso pueden iniciarse en un tribunal y ser remitidas a un notario para terminarlas. Entonces, es como lo mismo, pues, como queriendo decir, no hay diferencia alguna entre lo que haga un notario o lo que haga un juez. Eso sí, tratándose de diligencias que se le confían a los notarios, porque no es que en unas diligencias de las que el notario no puede hacer, se le van a poder remitir a él, para nada, para nada. Bien, el artículo 3 nos Licenciado, enseña, dígame, le escucho. lo de cambiar en ese caso de las diligencias notarial a judicial se puede hacer en cualquier momento. Pensaría que sí, mientras no estén terminadas, ¿verdad? Pero sí, no le veo yo ningún problema a que se haga en cualquier momento. Este, no puedo, tal vez traer a cuenta un ejemplo concreto, pero yo mismo hice esa conversión en cierto momento porque inicié unas diligencias de aceptación de herencia y de repente no supe más de las personas y me fue difícil porque eran de un lugar un poco alejado de la ciudad y ya no pude continuarlas, entonces, pero las tenía iniciadas. Entonces, de repente, a los años, apareció por ahí un abogado que decía de que lo habían buscado para de alguna manera darle continuidad. Y entonces lo que yo hice fue remitirlas al juzgado competente y en el juzgado se terminaron. Entonces no es como que tiene que ser antes de o en algún momento concreto. No, en mi opinión se puede hacer en cualquier momento. Obviamente mientras no estén finalizadas, ¿verdad? Porque si ya están finalizadas, ya no tendría sentido la conversión o la remisión de un lugar para otro. Am, Algo que ustedes deben familiarizarse es esto que dice la parte última, y es lo que debe hacerse con el expediente una vez que ha terminado. Este, Dice que hay tres posibles destinos de un expediente ya terminado, ya fenecido. Tres posibles destinos. El primero es el legajo de anexos del protocolo. Es decir, se agregan junto con los demás anexos al libro de protocolo. A ese conjunto de documentos anexos se le llama legajo de anexos. Y, por cierto, cuando se va a encuadernar, cuando se va a empastar, cuando se va a unir de forma definitiva las hojas que hemos trabajado como protocolo, allí también van los anexos, es decir, en el mismo libro, no va como por separado. Eso se ha hecho obviamente por comodidad, en el sentido de no tener tantos libros. Imagínense que aquí está el libro 20, pero ¿dónde está el legajo de anexos del libro 20? Por comodidad, en un solo paquete, en un solo que empaste, en un solo libro, ahí van también los anexos. Ahora, este, esa es como el primer destino, el legajo de anexos. Luego, cuando se remite al juez, que en principio serían dos oportunidades para remitirlo al juez. La primera es cuando hay oposición, cuando hay oposición.
Quizás hayan tres, aunque no, dos. Cuando iniciado un trámite notarial, alguien presenta un escrito diciendo, señor notario, he tenido conocimiento que ante sus oficios notariales el señor fulano de tal está siguiendo diligencias de aceptación de herencia. Resulta que yo tengo interés en esas diligencias y me opongo a que usted las continúe, razón por la cual le pido que se abstenga de seguir conociendo y que remita lo actuado al tribunal competente. Eso es oposición y no tiene que valorar nada el notario en el sentido de decir, ve y ve, pruébeme que usted tiene interés en esta herencia. Demuéstreme que usted, por ejemplo, también es hijo o que usted es heredero testamentario o lo que sea. No, eso no le toca al notario. El notario simplemente recibe el escrito de oposición e inmediatamente en una resolución que consta en acta, dice literal, en vista de la oposición manifestada por escrito por el señor fulano de tal, el suscrito se abstiene de seguir conociendo y se ordena previa noticia a las partes remitir lo actuado al juzgado tal. Y punto. Allá el juez que continúe y que él resuelva esa oposición en el sentido de declararla al lugar o sin lugar, el juez será, él sí ya tiene poder, jurisdicción tanto voluntaria como contenciosa. El notario no. El notario apenas tiene jurisdicción voluntaria para ciertos asuntos y al no más haber oposición, hasta ahí llegó la jurisdicción del notario. Entonces, ese sería el primer caso. Y el segundo es en el caso ya comentado de una conversión, ¿verdad? Como cuando incluso no es necesario, fíjense bien, que la parte lo solicite. No es necesario. Si el notario, qué sé yo, tiene mucho trabajo o se va de vacaciones o simplemente ya no quiere seguir con ese caso porque le duele la cabeza con solo pensar en darle continuidad. La razón es que el notario crea, él puede, aunque nadie se lo pida, hacer la conversión y remitir lo actuado con noticia de las partes al juez. No se le puede obligar al notario a continuarlas si no quiere, si no quiere. Entonces las puede remitir. Ya no digamos si se lo piden. Si persona interesada le pide que remita las diligencias al juez, ahí no hay para dónde, ahí tendría que hacerlo. Y no es que haya oposición, simplemente se le ha solicitado la conversión y entonces tiene que remitirlas al juez. Esos serían en principio los dos casos en donde se remite al juez. Y lo otro que yo ya les pedí que ustedes hagan un pequeño listado de las diligencias que según la ley se le pueden entregar al interesado, ¿verdad? Se le entregan originales al interesado algunas diligencias. Esto no se ve muy bien porque ha dado la pauta para que algunos notarios no realicen en su forma completa las diligencias y simulen que lo han hecho y luego se defienden diciendo, no, si yo se las entregué al interesado. Y a veces no es cierto que se las haya entregado al interesado. Ah, no, es que el interesado las debe haber perdido. O sea, no hay como una especie de amarre o de vínculo que en realidad obligue al notario a hacerlo como cuando se tienen que agregar al legajo de anexos del protocolo, que está sujeto a una revisión por parte del ente contralor y allí no se les va, pero ni nada, ni una coma, ni un punto y coma. Entonces, eso de que se le puedan entregar al interesado no deja de ser un poco, a mi juicio, impropio. Debió quitarse esa posibilidad de que se le entreguen al interesado. Pero eso ha surgido como consecuencia de que en sede judicial
algunas diligencias sí se le entregaban todas al interesado. O sea, no quedaba nada en el juzgado, a menos de una copia, pero el expediente original se le entregaba al interesado aún judicialmente. Entonces, de ahí es donde viene esta práctica de entregar originales las diligencias al interesado. Pero repito, yo no lo veo muy propio y no debería permitirse. Bueno, ya habíamos dicho que la identidad personal, la identidad de persona fallecida y la calificación de edad son los tres casos contemplados en esta ley en donde no se forma expediente, sino que en estos tres casos de una vez se otorga la escritura matriz. Es decir, de una vez nos vamos al protocolo para la identidad de persona que no ha fallecido, identidad personal, la identidad de persona que ya falleció y la calificación de edad. En la última sesión presencial que tuvimos, yo estaba comentando sobre el artículo 33 de esta ley y les decía que nos hace una remisión, el artículo 33, a un artículo del Código Civil que ya no aparece en las versiones, llamémosle, actuales. Ya no está ese artículo 331. Ahí aparece derogado, como que dice, pero ya no lo puede usted leer lo que ese artículo dice. Ahora, fíjense bien lo que les voy a explicar ahorita en cuanto a la calificación de edad. El hecho, el hecho de que el artículo 331 del Código Civil no aparezca, o sea, el hecho de que esté ese artículo derogado, no significa para nada que el caso previsto en los incisos primero y tercero de ese artículo ya no se dé en la práctica, porque ese caso previsto todavía se da en la realidad, todavía se da en la práctica, no de todos los días, por supuesto, pero se da todavía ese caso previsto en los incisos primero y tercero. Entonces, no podemos, ya solo porque este artículo está derogado, concluir que los casos previstos en él también están ya derogados o inaplicables o inexistentes, ya esa situación ya no se da. Claro que no. Es decir, todavía se dan esos casos. Y por ello, este artículo sigue con plena vigencia, con plena vigencia. Y les voy a explicar cuál es tal vez uno de los casos que podrían presentarse con mayor frecuencia en la práctica de un notario. Y se los dije la vez pasada en la sesión presencial. Es el caso de una persona que desea contraer matrimonio civil, pero que carece de una partida de nacimiento debidamente asentada. No tiene registrada partida de nacimiento en el lugar donde esa persona nació. Entonces, cuando llega a solicitarla, descubre o se da cuenta de que no hay una partida de nacimiento a su nombre. Entonces, ¿qué es lo que hace? Solicitar una constancia de inexistencia. La constancia de inexistencia, como su nombre lo indica, certifica de que se buscó diligentemente en los libros del año en que la persona dice haber nacido y todavía en los libros anteriores, inmediatos, y en los inmediatos posteriores, un margen de unos 5, 6, 8 años, se busca diligentemente y no se encontró. O en su caso, que el libro correspondiente a ese año no existe ya
porque se destruyó a consecuencia de un incendio provocado por la guerrilla o por una inundación o por un terremoto, por la razón que sea, pero el libro donde debería estar esa partida ya no existe. Entonces le dan una constancia de inexistencia al interesado, para que con ella pueda acreditar que no tiene partida de nacimiento. Entonces surge la pregunta del millón, ¿verdad? Del millón de dólares. ¿Será que con esa constancia de inexistencia el notario ya puede celebrar el matrimonio en lugar de la partida de nacimiento debidamente certificada? ¿Bastaría la constancia de inexistencia? Respuesta, no, no. La solución que el legislador ha previsto expresamente para ese caso es la calificación de edad. Dice que el notario agregará al legajo de anexo de su protocolo la constancia que el interesado deberá presentarle de no serle posible acreditar su edad con la certificación de su partida de nacimiento. Esa constancia de inexistencia que les acabo de explicar, para lo que le sirve al notario es para una escritura pública de calificación de edad. Y vinculada a esa escritura pública de calificación de edad, el notario va a agregar al legajo de anexo de su protocolo esa constancia de inexistencia que el interesado pidió allá en la alcaldía donde nació y que buscaron minuciosamente y no encontraron partida de nacimiento, no le podían dar certificación porque no la encontraron. Entonces viene el notario y dice que el interesado podrá presentarse ante el notario, quien nombrará perito a un facultativo de su conocimiento y lo juramentará. Y luego va a asentar en su protocolo la escritura correspondiente. Ojo, este nombramiento de perito y esta juramentación deben constar en la escritura de la que estamos hablando. Y en ella deberá consignar la petición del interesado, el nombramiento, aceptación y juramento del perito, el dictamen del facultativo, del médico, sobre la mayor y la menor edad del interesado que le parezcan compatibles con su desarrollo y aspecto físico. Y concluirá el notario, no el perito, no el médico, sino el notario, atribuyendo al solicitante la edad media que le corresponda dentro de las dictaminadas por el perito. Este ejercicio creo que lo hicimos en la última sesión cuando pasamos a un joven, a uno de ustedes, y ahí medio adivinando, entre todos dijimos cuál podría ser su mayor edad y cuál podría ser su menor edad. Y eso es lo que el médico haría, pero no adivinando, ¿verdad? El médico no está para adivinar, sino a partir de un análisis, de un examen físico que le realiza, ¿verdad? Y él sabrá, pues, qué es lo que debe observar para poder determinar cuál es la mayor edad que podría tener esa persona y cuál es la menor edad. Y fíjense que cuando nos vamos al código de familia, vamos a ver. En el artículo 23 del Código de Familia, que es obviamente relacionado con el matrimonio, dice el artículo 23 que los interesados en sus respectivos casos
artículo 23. Los interesados, o sea, los contrayentes, pues los que se van a casar en sus respectivos casos, también deberán presentar para ser agregados al expediente matrimonial los documentos siguientes. Y quiero que vean con atención el ordinal primero. El instrumento legal en que conste su edad media. ¿Cuál fue o cuál es entonces ese instrumento legal en que consta la edad media? Fácil, el testimonio que el notario le dé de esta escritura pública de calificación de edad, autorizada por el notario con el auxilio como perito de un médico, de un facultativo, en base a este artículo 33. Repito, la calificación de edad es una diligencia notarial vigente, útil, necesaria a veces, aunque optativa, porque la persona que no tiene partida de nacimiento podría optar por esperar y seguir un trámite también notarial, si fuera mayor de edad, para el establecimiento subsidiario de su estado familiar de hijo o de hija. O, si no desea esperar lo que tarde ese otro procedimiento, podría de una vez contraer matrimonio, eso sí, previo otorgamiento de una escritura pública de calificación de edad, de acuerdo con este artículo. Finalmente, en el artículo 34, la Corte llevará un índice de los apellidos de los causantes para dar con prontitud los informes que le soliciten los jueces y los notarios. Y este otro artículo 35 hay que ponerle mucha atención. Es una limitante temporal. Los notarios solo podrán conocer de aquellas sucesiones que se abran después de entrar en vigencia la presente ley. Es decir, si una sucesión se abrió antes de que entrara en vigencia esta ley, un notario no puede conocer de esas diligencias de aceptación de herencia, porque sus facultades nacen de esta ley y por ende solo puede conocer de las sucesiones que se abran después de entrar en vigencia y no antes. Entonces, esta ley es de abril de 1982 y 8 días después de su publicación en el Diario Oficial. Entonces aquí habría que averiguar cuál fue el día en que se publicó, porque esta es la fecha del decreto, 13 de abril del 82. Pero necesitamos la fecha en que se publicó en el Diario Oficial, que no es esta, porque esta es una reforma. Según lo que se puede leer, es una reforma. Entonces, una vez que ustedes averigüen la fecha en que se publicó, 8 días después entró en vigencia. Y antes de esa fecha en que entró en vigencia, las sucesiones o las herencias que se abran o se abrieron no pueden ser conocidas por el notario. Ya ha pasado bastante tiempo. La mayoría de las sucesiones que se conocen son posteriores a la entrada en vigencia, pero aún así es importante saber eso. Ok, si no tienen alguna pregunta, vamos a llegar hasta aquí, porque de todas maneras ya terminamos de repasar todos los artículos de esta ley del ejercicio notarial. Recuerden que hay una tesis de la Universidad de José Matías Delgado, que aunque es viejita, de algo les puede servir. Les recomiendo que no dejen de leerla también para que puedan aprender un poco más en cuanto a estas diligencias, tomando en cuenta, pues,
que esa tesis se escribió hace muchos años y muchas de sus disposiciones que comenta ya están definitivamente derogadas, como por ejemplo las segundas nupcias o la autorización para que un menor de 18 años pueda contraer matrimonio. Eso ya no existe, ya no va porque hubo una reforma legislativa que impide a los menores de edad contraer matrimonio civil entre sí. Antes había una excepción que si tenían un hijo en común o si la mujer estaba embarazada, se podían casar aunque fueran menores de 18 años, siempre y cuando tuvieran el consentimiento de sus padres. El asentimiento, se decía, para el matrimonio. Bien, si no tienen alguna pregunta, vamos a finalizar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok.